Hola amigos, quiero hacer un informe antes de subir este fanfic. Yo soy el creador de este fanfic totalmente, mayormente subo este fanfic en Webnovel, pero la aplicación de Webnovel no da ningún apoyo. Si quieres ayudarme puedes donarme algo próximamente con el Patreon que abriré más adelante. Por cierto, si leíste la parte anterior déjame decirte que descanonice eso, lo siento. Sin molestarte más comencemos. Aclaró que todos sus derechos a los creadores y escritores de Uma Musume, yo solo subo un fanfic. Los ojos de Aurelio se abrirían recordando un poco de su pasado, resultó que en esa vida murió y ahora está en este mundo desconocido. El cálido susurro de la noche hizo un escalofrío en Aurelios al recordar esa pequeña y un dolor de cabeza le impidió recordar y olvidando ese suceso miró al suelo oscuro como boca de lobo. Mi boca se sentía seca y los dedos de mis pies los sentía entumecidos. ¿Dónde estaba? Esa palabra pasó por mi mente. Mientras una brisa de viento pasó de repente en el lugar donde estaba. Temblaría por el frío que me inundaba mientras me abrazaba para mantener el calor. Pero a pesar de ese vano intento de conservar el calor, empecé a temblar del frío que hacía en esta noche y me tocaba con los brazos para darme calor. Mientras el frío de la noche me inundaba los huesos miré a mi alrededor y solo pude ver una llanura desértica sin vida alrededor. Ninguna luz, ninguna vida o incluso bichos que se escuchaban, solo había un silencio sepulcral en donde estaba acostado. A lo lejos solo pude observar una gran carretera que parecía ser una autopista. Esta carretera parecía ser algo vieja y anticuada, pero después de unos minutos mirándola y pregúntame dónde me había metido. ¿Dónde carajos estoy? Pensé mientras no podía recordar nada y sentía un gran dolor de cabeza surgir de mi cabeza al intentar recordar. Agarrando mi cabeza miré a la gran carretera al escuchar un ruido. De repente varios vehículos se desplazaron en la carretera siendo unos pocos, pero los únicos que podía ver en esta gran llanura que llenó mi atención. Camionetas y algunas frases en español que decían graduados y ganó mi hija la carrera. Esos vehículos se desplazaron a gran velocidad dejando una estela de polvo que me hizo cerrar los ojos. Mientras las camionetas pasaban, tenía algo incluso de esperanza que me vieran, pero sin embargo. Los autos pasaron de largo y no regresaron, sosteniendo mi cuerpo que aún temblaba de frío dije una grosería y miré a la carretera esperando otros vehículos, esperando que si pasara uno podría esperar hasta la mañana e irme pidiendo ayuda. Mientras pasaban los minutos y ese frío me inundaba los huesos y un sentimiento de miedo que me hizo tener más frío en el cuerpo. Empecé a asustarme y a sentirme nervioso. Un sentimiento de levantarme surgió por primera vez, ese sentimiento se hizo más y más fuerte cada vez hasta el punto de no poder soportarlo. Al intenté levantarme y dar un paso adelante caí al suelo con fuerza. Algo de arena se metió en mi boca y tuve que escupirla. ¡Puag! ¡Maldición, maldición! Fue las groserías que dije al aire para calmar mi ira, mientras el frío viento de la noche me inundaba. Mis piernas débiles temblaban buscando respirar, pero a pesar de que caería al suelo no sentiría dolor. Otra grosería saldría de mis labios intentando levantarme, solo caía al suelo sintiendo el cuerpo pesado. ¿Qué demonios le pasa a mi cuerpo? Me pregunté a mí mismo, mientras mis piernas temblaba, no sentía un dolor pero sí las piernas que me faltaban, como si hubiera corrido mucho. Nuevamente intenté levantarme del suelo, pero antes de hacerlo completamente sentí un dolor insoportable de mi cabeza. Agarrando mi cabeza me revolqué en el suelo para aliviar el dolor, sentía como mi cabeza iba a explotar. Maldición. 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 ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Mis labios no podían resistirse a quejarme de ese dolor, sintiendo un alivio después de unos minutos. El dolor había desaparecido hasta un punto que no se hacía insoportable, pero tampoco soportable. Maldita sea. ¿Por qué carajos estoy en este lugar? Me pregunté a mí mismo mientras pensaba el porqué de esta situación sin tener más que un dolor de cabeza. Solté unas maldiciones al sentir el dolor y solo pude morderme los labios. Solo pude pensar en cómo había llegado hasta aquí, pero ese dolor de cabeza no me dejaba pensar y solo podía recordar que estaba en un hospital y ahora estaba en una llanura desértica donde todo lo que alcanzaba la vista eran más y más planicie. Si no fuera por la única carretera pensaría que estaba perdido, paradójicamente tenía el presentimiento de que ya estaba perdido. Pero no lo aceptaría. Solo pude chasquear con la lengua y mirar el cielo que seguía algo oscuro, los choches que pasaron debió ser una familia, pero después de eso no pasó ningún auto más. Entre la oscuridad se escuchó el replique de un celular detrás de mí, los brillos de la luna iluminaban tenuemente la llanura.
Volteé la mirada con algo de sorpresa. Un teléfono. Me pregunté a mí mismo mientras miraba a la nada. De repente pensé, oh demonios, es mi celular. Si lo conseguía podría salir de aquí. Comencé a buscar el celular por el sonido con algo de desesperación. Aquel hombre que llamara dejara de hacerlo y perder mi oportunidad de salir de aquí. Mientras me arrastraba buscando el sonido, encontré un montículo de tierra que se movía y cuando moví la mano hacia ese montículo, una serpiente salió para morderme. ¡Qué mierda! Respondí al instante al ver la serpiente. Un miedo inundó mi cuerpo y sentía como la sangre me dejaba de fluir al cuerpo. Fue solo un instante de duda para morir y teniendo coraje, no me detuve por ese susto y moví mi mano hacia atrás con todas las fuerzas que tenía. La serpiente que había salido de la tierra era una serpiente de cascabel que abrió sus fauces extendido los colmillos para clavarlos en mí. Mi mano se movió a gran velocidad mientras la serpiente solo pudo tocar mi dedo con sus labios de serpiente. Un sonido se escuchó como el de un duelo a muerte y Aurelios había sobrevivido al enfrentamiento. El movimiento rápido de Aurelios hizo que este ganara, pero su pecho se inflaba de manera errática, mirando la serpiente. Los ojos de la serpiente miraron a Aurelios y Aurelios miró a la serpiente, estando Aurelios a la misma altura de la serpiente por estar previamente acostado asentado. Aurelios sentía ese miedo en su corazón, pero él era valiente o pensaba que era valiente, quería mentirse a sí mismo que lo era a pesar de serlo. Pues sabía que si este dudaba, moriría nuevamente y no habría terceras oportunidades. No esta vez, se repitió Aurelios mientras miraba a la serpiente, que lo miraba esperando algo de él. Un grito salió de la boca de Aurelios. No moriré esta vez. La serpiente bajó la cabeza y perdiendo toda hostilidad, se marchó. Mi pecho bajó y sentí algo de fatiga por el grito, pero el replique del celular lo llamaba. Sentía que si no respondía realmente moriría de sed en esta llanura, podría morir siendo nadie esta vez. Obligándome a buscar pude ver que donde había estado la serpiente se movía algo y salió un pequeño celular del montículo de arena. Aurelios con toda la valentía que tenía extendió el brazo, sintiendo miedo, pero se negó a morir aquí. Aurelios extendió sus dedos al celular descubierto por la arena y lo sacó. Con algo de alegría quité la poca arena que cubría el celular, se vería un modelo muy antiguo del celular. Parecía ser de épocas donde los celulares eran para gente muy rica, pero para el que vivía en el siglo XXI, era solo un celular obsoleto. Mirando el celular toqué el botón en verde que parecía ser el de responder llamada y pegué mi oído al celular viejo. Del otro lado del celular alguien me respondió. Hola. Fue lo que el saludo de una voz masculina que no reconocía en lo absoluto. Tenía algo de miedo en lo que me había metido, pero tomando algo de valentía de mi alma desgasta que solo quería dormir. Apreté el celular antiguo y con una voz seria hablé sin dudar. ¿Quién eres? La voz del celular se quedó callado y respondió después de unos segundos. Sentí un escalofrío por el silencio, fue demasiado esa pregunta, tenía curiosidad y algo de miedo al responder la llamada, pero mi curiosidad ganó más que la cobardía. Al pasar unos segundos la voz detrás del celular habló nuevamente. Ya mandaré un carro, sobrino, no te preocupes. ¿Sobrino? No. Yo no tengo tíos o abuelos, mis dos padres murieron y no tengo más familia que ellos que están muertos. Debe ser un error, pensé mientras escuchaba esa voz en el celular hablar nuevamente. ¿Sobrino? Mis pensamientos eran caóticos, pero mi curiosidad era mayor y también el hecho que estaba en una llanura en medio de la nada también influenció mucho. Antes que pudiera hablar y expresar mi confusión, en donde estaba la voz masculina detrás del celular, respondió y con un tono burlón habló. ¿Bebiste mucho con la marquesa ayer? ¿Marqués? ¿Quién es la marqués? Me pregunté mientras ese dolor de cabeza volvía con más fuerza, no sabía quién era esa mujer, solo sabía que mi cabeza iba a explotar si no descansaba. Mordiéndome el labio aguante y nuevamente el hombre detrás del teléfono me habló con un tono más serio, dejando la broma atrás que había soltado, que del otro lado del teléfono se escuchaban algunas risas del hombre. Dime dónde estás. Di un resoplido mientras buscaba algo para guiarme. Veo una calle. Respondí sin ver nada más a lo lejos, el hombre al escuchar mi respuesta respondió de mala manera. Cuando encuentres un cartel o algo en específico me llamas. Que absolutamente no estoy para juegos. El hombre detrás del celular colgó, miré el celular antiguo nuevamente y prendí el celular para ver la hora y fecha. Al prender el celular se vería un fondo genérico de celular predeterminado y una fecha. -6 de la mañana en punto.
Me quedé sorprendido por la hora y miré al cielo preguntándome si era muy luminoso para ser de madrugada. Daría un suspiro negando con la cabeza y vería la fecha sorprendiéndome verdaderamente por la fecha. 1994. El año que estaba en la pantalla me dejó sin palabras, sentí un nudo en la garganta y tragué saliva. Ignorando el mes o día, era el año que me dejó mudo. Solo pude acostarme en el suelo y pensar sobre esto con un nudo en la garganta. Había viajado a este mundo, esa era la verdad absoluta que tenía en este momento, pero el resto de la historia no la recordaba, solo había muerto y había aparecido en esta llanura. Solo sabía eso, nada más. ¿Cómo era posible eso? Intenté levantarme mientras mis piernas temblaban, agarrando mis fuerzas me levanté, di un paso hacia adelante y caí de luces al suelo. Maldecía esta suerte que tenía y con fuerza de voluntad intenté levantarme nuevamente. Poniendo una mano en mis rodillas, pude levantar totalmente manteniendo el equilibrio por unos segundos, empecé a caminar nuevamente. Mis pies estaban pesados como si tuvieran plomo. Vi mi ropa y quedé algo sorprendido al verla, después del susto de aparecer en este lugar, el luchar a muerte con una cobra, y recibí la llamada de un desconocido que por una extraña razón le decía sobrino. Miró su ropa. Era una gabardina liviana que a pesar de eso todavía el frío de la noche hacía que temblara, unos pantalones azul marino y unos zapatos de cuero de esta época. Estaba bien vestido, miré mi bolsillo y extendí mi mano para ver qué tenía en ellos. Sentí una cartera y la saqué mientras guardaba el celular en el bolsillo derecho y abría la cartera, miré mi nombre y una foto con mis documentos básicos, en algunos bolsillos de la cartera estaba mi acta de nacimiento. Cómo una hoja había entrado a mi cartera, no lo sabía y tampoco quería saberlo, pues esa misma hoja no tenía presión, era como si fuera uno con la cartera y no queriendo molestar la hoja que no respetaba las leyes de la física. Pude observar que tenía todos mis documentos y una tarjeta verde con mi nombre y algo escrito en latín. Solo pude leer Magister, guardando la tarjeta que era lo único nuevo en esta cartera, la guardé en mi bolsillo. Con inestabilidad caminé a la carretera que veía a lo lejos, mientras observaba con todo el cuidado del mundo que no apareciera otra serpiente o un biche del averno. Sin más obstáculos llegué a la carretera y miré a los lados de la carretera buscando una señal a lo lejos. Mi vista era 10 de 10 y no tuve problemas en encontrar una señal de tránsito, sentía una amargura en mi corazón de que estuviera muy lejos, pero al menos teniendo una evité las ganas de maldecir y caminé con paso tembloroso. No sabía el por qué estaba en este lugar, pero lo único que era claro era ese dolor de cabeza que sentía y era lo único que me movía hacia adelante en seguir para salir de esta llanura del infierno. Sus pasos temblorosos siguieron en la carretera, paso tras paso, él seguía caminando. La luz del día comenzaba a verse, sentía un frío horrible en los huesos, pero a pesar de eso siguió caminando, paso tras paso hasta ver una señal de tránsito. Por fin, estando a unos metros de la señal de tránsito cayó al suelo. Dio unas risas estridentes mientras rodaba y llegar fuera de la carretera, su cuerpo le dolía y tenía serios dolores por haber caminado tanto más la fatiga acumulada. Sentía que iba a morir mientras el dolor de cabeza retumbaba en mi cabeza como una sentencia de muerte que retumbaba en mi cuerpo y en mi alma cansada. No iba a rendirme así nada más. Sacando el celular con una sonrisa, llamé nuevamente a ese número desconocido. Tocando los botones pude buscar el número del desconocido en el celular y tocando algunos botones pude llamarlo. Era mejor llamar el número desconocido y salvarse que morir nuevamente. Una música de orquesta inundó mis oídos, miré el celular sorprendido. Este sujeto al llamarlo tenía que esperar para que la asistente lo mandara al dueño del celular. El tono de llamada que se escuchaba era una orquesta de Beethoven, siendo más específicos la de Luz de Luna. Esperaría que entendieran el celular y escucharía una voz detrás del teléfono. Hola. Escuchando la voz del señor siendo el tono de voz del hombre algo apagado, pero sorprendentemente por la llamada parecía emocionado. Algo que me dejó curioso y mientras la brisa de la madrugada llenaba mi cuerpo de un frío insoportable, dejé esos pensamientos de lado y hablé inmediatamente diciéndole dónde estaba con algo de rapidez. Estoy en la avenida 72 y un pueblo llamado Mérida. El hombre detrás del celular se quedó callado unos segundos haciéndome sentir incómodo. El hombre que estaba al otro lado del teléfono dio una pequeña risa que me hizo perder el frío. Quedé algo confundido por esa risa, ¿había sido una broma o este hombre se burlaba del lugar donde estaba? Apreté los puños llenos de arena y mi corazón estaba lleno de amargura que fue destruido con una frase del señor. Espérame hasta que llegue el taxi, no tardará mucho.
Esas frases hicieron que mi cuerpo se relajara, pero vería a mis alrededores sin ver pasar otro auto en la carretera. Una palabra salió de mis labios en forma de sumisión total. Solo podía esperar a este hombre que me llamaba sobrino, la última forma de esperanza que tenía en esta llanura donde estaba abandonado a la intemperie. Del otro lado del celular un quejido de un hombre se escuchó y una voz suave salió del micrófono del señor a mi celular. Marqués, por favor, no más. A pesar de lo surrealista de la situación, me hizo sacar un escalofrío el sentimiento, como si fuera un pensamiento instintivo de este nuevo cuerpo. Esa voz seguía hablando, pero solo podía escuchar palabras incomprensibles de esa mujer, escuchando el tono de voz era muy suave como los sonidos de un ángel. Una frase bíblica llegó a mi mente y apreté los puños en un susurro que solo podía escuchar. Él pronunció unas palabras con valentía. No debo de temer. De repente la voz de una mujer fue audible y la de ese ángel que me hacía temblar. La cálida voz de la mujer se escuchó por el altavoz del celular con unas palabras jocosas que en vez de hacerme pensar de más sentí un miedo instintivo. Antonio, ¿cuándo vendrás a la cama? El hombre desgraciado detrás del celular se le escuchó un grito y un sonido de una breve persecución. Tras un golpe la voz del hombre estaba algo nerviosa y con algo de miedo, que incluso hacía temblar a Aurelios. Amorcito. Dame un momento, eran las trágicas palabras del hombre y se escuchó una lucha al otro lado de la llamada que terminó en un replique. Sentí un pequeño escalofrío, mi mente se sentía pesada, los ojos pesados y el cuerpo que me pesaba más que el plomo, no pude evitar dormir. Mientras el frío de la madrugada llenaba mi cuerpo como un castigo, haciéndome temblar del frío en el sueño. Anteriormente en algún lugar del universo desconocido un alma fue transportada a un cuerpo creado igual al suyo. Los ojos de un hombre se abrieron, Aurelio despertó dentro de una cárcel. Se sintió eufórico al recordar todo lo que había pasado, era hoy su liberación. Sentía alegría, pero algo era extraño. Delante de él había un póster de una chica con orejas de caballo. Pensó que era uno de esos cosplay de la actualidad y no le dio relevancia. Pasaron los minutos y unos guardias salieron para informarle que su tiempo en reclusión había terminado. Una sonrisa salió de mis labios y sin más problemas pude salir de prisión. Después de dar los chequeos y firmar unos papeles, era libre nuevamente. El guardia que me dio la nueva ropa con la que me habían capturado era algo peculiar. Una gabardina negra muy ligera, una camisa gris, unos pantalones azul marino y unos zapatos de cuero negro. Me le quedé mirando unos segundos, y mirándolo a los ojos con cierta incomodidad le dije: Oye, esta no es mi ropa. El guardia que estaba mirando los documentos alzó la mirada mirándome confundido y con una voz molesta a mis oídos respondió: Pues tú llegaste con esa ropa, ahora vete o quieres una semana más en la cárcel. Al escuchar las palabras del hombre, apreté mis puños con ira y me di la vuelta para irme de la comisaría. Saldría de la estación y daría un suspiro para ver el mundo exterior nuevamente. Mis ojos miraron las calles, era mi hogar, pero algo era diferente. Una mueca se hizo en mi rostro cuando miré esto. Las calles enérgicas estaban un poco más vacías, a pesar que esta zona era poco transitada, no era igual que mi época anterior donde a pesar de eso se podrían ver grupos grandes. Actualmente mi vista no me engañaba, había hombres con trajes y mujeres tradicionales, pero en toda esa multitud había niños o adolescentes con ropa de la actualidad siendo la minoría. Estaba confundido por esto, sentía un nudo en mi pecho al ver esto. Al viajar a otro mundo con mi cuerpo igual antes del accidente, no era el mismo tiempo. Miré a un joven y me le acerqué para preguntarle algo. Niño, ¿puedes decirme qué año es? El niño se me quedó mirándome raro y dio una mueca. No soy periódico, señor. Respondió el niño que se estaba vestido con ropa antigua. Miré al niño algo sorprendido. ¿Periódico? Mi mente pensó rápidamente que esta no era mi época, por los detalles que veía con mis ojos. También la resolución del niño que me hizo pensar de más. ¿Cómo podría un niño actual de esta época decirme que no era un periódico directamente? No me diría nada, o si fuera tan amable sacaría su celular para decirme la hora, o en el peor de los escenarios es que me diga ¿por qué no se lo preguntas a otra persona? En vez de decir no soy un periódico, mire la ciudad, que a pesar de la época esta era casi igual, pude notar algunos cambios en la infraestructura y en las calles. Fuera del sueño el viento aulló, un taxi algo destrozado pasaba por la carretera buscando a alguien. Un conductor de mediana edad estaba mirando el cartel y se quedó algo perplejo al no ver a nadie. Pisando el acelerador siguió adelante pensando que el muchacho estaba más adelante, tardaría unas horas en llegar a la ciudad, como podría ser más rápido que el choche.
El hombre pasó con su taxi el letrero que estaba a un lado de la carretera. El hombre sacó un cigarro a punto de fumar, miró por el retrovisor y vio un hombre dormir en la carretera. El señor frenó de golpe al ver el chico que no había visto a un lado de la carretera. El sonido de las llantas frenando, se escuchó un chirrido agonizante, se escuchó de la carroza, que a pesar de frenar se deslizaba en el pavimento como un llanto. Los pies del señor estaba en el freno y siendo un taxi viejo, tocó la palanca y dio marcha hacia atrás. El sonido estridente se escuchó por toda la llanura, aún no desolada por las dos únicas personas que estaban en la vía. Aurelio se despertó de golpe y apresurado se levantó, pensando que había pasado un accidente mientras él dormía. Volteó a todos lados para mirar su entorno, pensando que después de ser mandado a otro mundo, como este podía morir tan fácilmente. Nunca se lo perdonaría si eso pasara. Un deseo de vivir inundó a Aurelios a pesar de la situación tan surrealista que le pasaba. Haber despertado sin saber qué le había pasado, había sido un golpe duro que pudo detener con la llamada. Sentía algo de desconfianza del señor, pero lamentablemente ¿qué le quedaba hacer si solo tenía a ese hombre en que confiar? Su cabeza le dolía, pero él no se quejó, tenía sed, pero no me quejaría. Me habían dado este viaje. ¿Y ahora me quejaría de tal oportunidad? Absolutamente no. No me quejaría de las oportunidades que Dios me dio, solo pudo ver un auto acercándose y ver mi salvación. Hasta que un olor nauseabundo inundado mis narices y hice una mueca de asco, sentía mi boca a punto de vomitar, pero no podía hacerlo por una extraña razón. Solo pude maravillarme al ver tan extraña sensación. Un taxi se acercaba mientras desprendía un olor a gasolina que inundaba a metros de distancia, haciendo que cualquiera que lo haya olido vomitara su desayuno, pero Aurelios por desgracia no había desayunado y incluso no tenía nada en su estómago para hacerlo. Después de ese olor a podredumbre que desprendía la carroza, esta tenía ciertas particularidades. Tenía algunas abolladuras y la pintura amarilla estaba desprendiéndose del vehículo siendo signo de baja calidad entre las bajas calidad. ¿Qué tan bajo se tiene que caer para pintar el carro con pintura de casa? Aurelio solo pudo negar con la cabeza y ver cómo este auto se estacionaba a un costado de él, pero sin remedio dio un suspiro a la única manera de salir de aquí. Aurelio, aunque le desagradaba todo del auto, entró a la parte del pasajero y miró a un hombre algo viejo, pero con un cigarro en la boca. El señor posó su vista en mí haciendo que sintiera un pequeño escalofrío y con una voz suave, siendo totalmente diferente a su aspecto rudo, dijo: ¿Eres Aurelios? Mirando el hombre y su tono de voz, no parecía ser el del otro lado del teléfono. Solo pude asentir con la cabeza al ver el señor y yo cerraría la puerta del vehículo. El señor, al ver que cerré la puerta, comenzó a desplazar el vehículo en dirección contraria a Mérida. La llanura se entendía y di un suspiro por salir de ese lugar y miré el viejo conductor que tenía el pelo blanco por la edad. Parecía un señor de 60 años, pero sus manos al volante demostraban su dominio en el manejo del vehículo. Solo pude venerar en silencio el espectáculo del señor en la maestría en esos movimientos simples. La voz del conductor se escuchó y me quitó de ese trance en el cual estaba. Parece que has tenido un día duro, muchacho. Dando un suspiro miré al conductor y asentí. Estos días no recojo a muchas personas como tú. Mis ojos se fijaron en la carretera y me toqué el mentón mientras pensaba en las palabras del hombre. Una duda pasó por mi mente y le pregunté al conductor, que manejaba despreocupadamente a gran velocidad. ¿Desde cuándo? El conductor se rió entre dientes y con una sonrisa volteó a mirarme un segundo. Desde hace 2 días exactamente. Un dolor de cabeza me inundó mientras el conductor se dio la vuelta y siguió conduciendo. 1.000.000 de recuerdos me llegaron a la cabeza, recuerdos que no eran míos sino de este cuerpo. En un pasado distante, exactamente hace 2 noches atrás, había aparecido en este mundo y había salido de prisión por una condena, pero tratando de recordar el motivo, me dio más dolor de cabeza y lo ignoré. Después de salir de la cárcel vi un mundo desconocido, mi nombre era Aurelios, pero sin embargo era un Aurelios diferente. Mis padres murieron en un trágico accidente cuando tenía 3 años y había sido adoptado por la familia de mi padre. En este mundo lleno de chicas con capacidades sobrehumanas, que en sí mismo eran armas de guerras con emociones complejas, hacían que el hombre más valiente temblara del miedo. Mirando el coche que seguía su rumbo solo pude recordar mi pasado. Cerrando los ojos recordé la primera vez que vi una Uma Musume en este mundo, siendo esto desde los ojos de este cuerpo que paradójicamente era mi cuerpo pero en otra línea de tiempo distinta. Todo era igual a la línea de tiempo hasta que algo trágico pasó.
Después que mis padres murieran en esta línea de tiempo y fui adoptado por la familia Albertus, la familia que no sabía nada en mi vida anterior era una familia entrenadora de Uma Musume. Viendo la trágica situación donde se encontraba un miembro principal de su familia, decidieron llevarme a su finca familiar y fui recibido con los brazos abiertos. Pasando 2 días sin ningún problema y siendo más sociable que mi padre y menos arrogante, se me fue más fácil adaptarme a este estilo de vida. Pasando por la finca familiar logré ver algo que me sorprendió cuando era niña, una Uma Musume de cabello negro y ojos azules. Sus orejas eran pequeñas y su cola se movía de lado a lado inquieta. Estaba sorprendido al ver mi primera Uma Musume. Esta era hermosa, su pelo color negro y sus ojos azules hacían que mi corazón de niño temblara por tan hermosa niña y solo pude evitar un sonrojo. Recordando ese momento solo pude dar un suspiro mientras el señor en el taxi seguía conduciendo. Esa fue mi primer vistazo con una Uma Musume. Arrugando la cara por un recuerdo que me vino a la mente. Al conocerla era muy distante hasta que un día la vi que estaba más inquieta de que de lo usual. Entonces me acerqué y le pregunté qué le había pasado y ella me respondió entre lágrimas que había perdido una carrera. Acariciando su cabeza como hacia una criada de la finca cuando me sentía mal. Solo pude dar una pequeña sonrisa y tomarla de los brazos para consolarla cuando me dijo eso y ella se partió en llanto al escucharme. Las Uma Musumes tienen un corazón muy cariñoso, hasta que un día me vio hablando con otra niña y algo se rompió en ella. Sus sentimientos que ahora comprendo por mi madurez, fluyeron por mi mente mientras recordaba el pasado y solo podía mortificarme en mi asiento cada vez que lo recordaba. Celos, odio y tristeza todo concentrado en una niña pequeña, a pesar que solo le pedí un lápiz a esa niña. Días después por una extraña razón desapareció y los periodistas comenzaron a informar la noticia. Después de eso, mi familia habló seriamente con la madre de esa Uma Musume. La Uma Musume que le agarré cariño empezó a estar más cerca de mí mientras movía su cola como si fuera un perro. Hasta que ese accidente pasó. La fuerza de Uma Musume incluso adolescente es para tener en cuenta, por eso mi abuelo decidió educarme más tempranamente sobre las Uma Musumes después de ese accidente con esa Uma Musume que me dejó tocado. Días después de ese accidente, mi abuelo decidió hablar conmigo. Mi abuelo de pelo canoso y ojos serios miró a su sobrino con algo de seriedad, mientras el viento aullaba. ¿Quieres ser entrenador? Sí, quiero ser un entrenador. ¿Por qué? Los ojos del pequeño Aurelio temblaron hasta encontrar una respuesta en su corazón. Quiero que jamás vuelva a pasar ese accidente nuevamente. Cerrando los ojos el abuelo de Aurelios dio un pequeño suspiro para sentarse al lado de Aurelios y mirar el cielo. Hace mucho tiempo. En una época muy lejana Dios creó a la mujer y el hombre, tal para cual la voz del hombre tembló un momento al recalcar tal para cual. Pero el hombre fue avaricioso y no se contentó con eso, era mujeriego y decidió buscar más y más mujeres. Los ojos de Aurelio estaban abiertos al escuchar esta historia y solo apretó su puño para seguir mirando a su abuelo con expectativa. Hasta que Dios decidió castigar al hombre por su lujuria y trajo al mundo una extraña mujer. El pequeño Aurelio tragó saliva para mirar a su abuelo, que lo miraba con una pequeña sonrisa. Los pensamientos de Aurelios estaban descubiertos, tenía de algo de duda en su corazón y expresándola dijo. ¿Uma Musume? El abuelo de Aurelios asintió mientras una pequeña risa entre dientes se contenía. La Uma Musume siendo generosa y extremadamente cariñosa, pero sin embargo esta tenía un defecto. ¿Un defecto? Tenían el defecto de amar tanto como Dios lo hace, pero sin contenerse. Los ojos de Aurelio se quedaron sorprendidos al escuchar esas palabras y solo pudo mirar a su abuelo unos segundos más, sin poder responder solo asintió. Aurelio saldría de sus recuerdos y miraría al chofer que seguía en su trabajo como si estuviera absorto en lo que hacía, cada fallo era una pena de muerte para la cabeza del hombre que manejaba a una velocidad que si pasara una rampa, fácilmente podría subirla y volar 20 metros antes de chocar. El joven dio un suspiro mientras miraba a la ventana y no podía evitar ese accidente, pero intentando evitar ese pensamiento intentó pensar en otra cosa y de repente pensó en la voz del celular. Entonces esa voz era la de mi tío. Tocándose los párpados aguantando el dolor de cabeza que le vino al intentar recordar cómo llegó hasta aquí sin efecto alguno y solo pudo quejarse del dolor con algo de fastidio. Al recibir el dolor de cabeza que era característico de él. El auto seguía a gran velocidad mientras Aurelios recordaba con una sombra psicológica ese accidente, a pesar que este no quería recordarlo.
Un joven Aurelios que caminaba por la finca familiar con una Uma pelinegra atrás que lo seguía como una sombra. Sufres de amor obsesivo, pero yo pienso no caer. Cerrando los ojos, recordó en su memoria las lágrimas que puso esa Uma Musume implorándome que me quedara con ella y el intento de esta, al negarme a ir con ella de querer matarme. Recordando ese momento temblé un poco en el asiento del conductor mientras no podía soportar ese recuerdo que me inundó. Recordando ese suceso. Días después de la desaparición de la niña, mi abuelo contactó de inmediato con la familia de la niña. Un señor anciano con una barba y una calva prominente miró a una Uma Musume que lo miraba con rabia. ¿En serio vas a dejar a mi hija llorando por tu deseo egoísta? Los ojos de la Uma estaban cubiertos de sangre mientras miraba al hombre. El abuelo tocó su barba y cerró los ojos mientras tomaba algo de licor dentro de la mesa. ¿Me estás escuchando? Sus dientes rechinaron. Los ojos del señor miraron a la Uma Musume y dando un suspiro algo pesado. Tu hija mató a una niña es inestable. La mujer se quedó callada, mirando al viejo solo pudo bajar la cabeza y sus orejas de caballo callejero al suelo. En la antigüedad surgió un deseo del hombre lujurioso de querer más, por eso Dios mandó un castigo divino algo irónico, las Uma Musumes mujeres con cola y orejas de caballo, con la fuerza de suprimir a cualquier hombre y siendo tan hermosas como un jade, pero sin embargo su comportamiento era muy inestable. Algo tan puro podía quebrarse por celos, era algo irónico, pero era gracias a Dios que esto pasaba y surgió el arte del entrenador, que pasó a ser una técnica y pasó a ser una ciencia donde hombres y mujeres normales podían ayudar a las Uma Musumes a controlar sus impulsos. Algo curioso que pasaba con estas Uma Musume es que tenían una obsesión con el amor y las carreras, algunas en los combates o en otros gustos más excéntricos, pero era el amor a algo que las hacía superar ese trauma, pero sin embargo. ¿Qué pasaría si una Uma Musume no tuviera gustos previos después de amar a alguien? La respuesta era: esa niña está quebrada. Los ojos de la Uma Musume temblaron al escuchar otra vez esa frase que jamás quería oír y solo pudo morderse el labio. Intentó hacer algo por su hija. Pero antes que pudiera terminar lo que quería decir, la mano de un hombre se puso delante de ella. Sé que las Uma Musumes no pueden evitar esto, entonces mandaré a mi nieto cuando crezca a un lugar al otro lado del mundo, donde incluso la equinación siga en su estado más bajo. Los ojos de la mujer se agrietaron en lágrimas y solo pudo asentir con frustración. Días después un joven Aurelios recorría la finca familiar mientras una Uma Musume lo seguía con una mirada oscura en los ojos. No dejaré que seas de nadie más. Escuchando las frases volteé con una expresión curiosa por no saber el significado de las palabras. La Uma Musume había sacado un cuchillo de su pecho. Los ojos abiertos de Aurelios se abrieron aún más al reaccionar solo por instinto y mirar a la Uma Musume que era su amiga intentar matarlo. ¿Por qué? Fue la pregunta que salió de sus labios que no fue respondida por la Uma Musume de pelo negro que tenía delante de mí. La Uma Musume estaba temblando, sus ojos estaban llenos de frustración y un sentimiento que ahora veo con claridad. Celos y muchos celos, por las palabras que me había dicho. Un escalofrío pasó por mi cuerpo, pero no pude hablar porque una patada se dirigió hacia mí. La patada dirigida hacia mi estómago estaba con una fuerza descomunal y no podía esquivar. Alcé mis brazos para bloquear la estremecedora fuerza dirigida por los celos y la frustración de una Uma Musume. Un golpe con la fuerza de un boxeador mayo se dirigió hacia mis brazos de adolescente y un sonido de crack se escuchó. Mis huesos se habían roto por solo ese golpe de una adolescente que estaba a mitad de su crecimiento. La fuerza del impacto lo hizo temblar y dar unos pasos hacia atrás del golpe. Sus brazos quedaron temblando, fracturados por el impacto sobrehumano, y solo pude soltar unas lágrimas para mirar a mi amiga. ¿Por qué haces esto? Los ojos del pequeño Aurelios tenían lágrimas mientras miraba a su amiga. La Uma Musume solo pudo mirarme con una mirada fría y mirando su cuchillo unos segundos dudó de sus actos hasta apretar su cuchillo y decidirse en matar a Aurelios. Aurelios, sintiendo dolor, sabía que no podía con una Uma Musume, pero él tampoco podía rendirse. Sus ojos estaban cubiertos de esa determinación que rubia dentro de ellos mientras que la Uma Musume sentía un pensar en su corazón. Moviendo el cuchillo con decisión apuñaló su propio cuello y ésta cayó al suelo con un sonido sordo. Cerrando los ojos solté una pequeña lágrima y saqué mi cartera con esa ficha de entrenador. Jamás volveré a que eso pase de nuevo. Sus ojos estaban cubiertos en determinación mientras el auto seguía manejando sin perder el curso.
Después de unas horas en coche, finalmente pude salir del coche a llegar a una finca que estaba en mis recuerdos y di un suspiro. Entrando en la finca vi el lugar donde ella estaba por última vez y cerré los ojos para mirar a alguien con el estómago muy abultado y ojos de borracho que me miraban. El alcohol destilaba su cuerpo mientras se sentaba en el porche y me miraba con algo de diversión. Pequeño sobrino, parece que te excediste con los tragos anoche con la Marqués. Mirando el cuerpo de Aurelios dio un suspiro y señaló los baños compartidos de al lado. Puedes bañarte, no creo que tu borrachera de ayer haya dañado tu memoria completamente. Me quedé tenso unos segundos porque era lo que había pasado, de un momento a otro estaba en otro mundo distinto y al momento después estaba en este mundo donde una niña con orejas de caballo llamada Uma Musume podía matarte. Era lo equivalente a que despiertes un martes y al siguiente día sea martes, es algo que no se puede explicar sin que te lleven al manicomio. Sí, tío. Tocando mi cabeza con algo de dolor, me acerqué a los baños compartidos y empecé a limpiar toda la mugre de mi cuerpo, como en mi vida anterior y en esta vida, mi cuerpo estaba en un estado físico superior a otros cuerpos físicos. A mi corta edad en este mundo tuve la oportunidad de sobrevivir a un tajo de un cuchillo de una Uma Musume y una patada donde se encuentran sus mayores músculos, que solo tuvo el poder de resistir a cambio de unos huesos rotos que fácilmente curaron después de un año de recuperación y una cirugía que pagó mi abuelo de reconstrucción. Tocando mis brazos sentía que mis brazos eran de piedra por lo fuerte que eran, dando una pequeña sonrisa me puse una toalla en mis caderas y salí de los baños compartidos. Al salir una Uma Musume de cabello castaño y ojos marrones como avellanas me miraron tan suaves como penetrantes, su piel blanca resplandecía con los brillos tenues del sol por la mañana, su cara como la de un ángel me sonrió con una gracia casi divina. Aurelios, finalmente estás aquí. La mujer tenía unos ojos compasivos hacia el muchacho. Me tensé mucho al ver la mujer y retrocedí hasta chocar con una pared cercana. Oh querido sobrino, yo no te morderé y lo sabes. La mujer se lamió los labios. Mientras estaba algo nervioso, las orejas de Uma Musume de la mujer se movieron a un lado captando un sonido a lo lejos. ¿O es ese viejo de nuevo? La mujer se agarró los brazos y miró a Aurelios buscando una excusa para estar más tiempo a solas con el niño. A pesar de la mente nerviosa de la Uma Musume, unos pasos se escucharon y las orejas de la Uma Musume cayeron al ver ese anciano decrépito volver. El salvador de Aurelios había vuelto mirando a su sobrino con una pequeña sonrisa. Oh querido nieto, nuevamente vuelves a estar aquí. Una sonrisa se formó en ese cuerpo viejo del señor.